Bien, esta es la explicación teórica, disculpen, la explicación práctica de la sesión número 4, Introducción a Power Query. Antes de empezar, recuerden que deben prestar atención a la explicación teórica para poder ubicarse en los conceptos básicos y también a la explicación práctica de los videos que se van a encontrar en la plataforma de Hopper. Bien. Editar la base de datos con Power Query. En su plataforma de Hotmart, ustedes van a encontrar archivos descargables. En esta oportunidad van a encontrar un archivo descargable denominado Restaurante San Gabriel. Bien, este archivo descargable, obviamente, lo van a tener que descargar para poder extraer esa base de datos de ese libro, ¿correcto? Y poderlo editar. Bien, y también obviamente esta es la plantilla de la sesión 4 que también se encuentra dentro de esos archivos descargables. Bien, entonces, pon en práctica los conocimientos adquiridos, sigue los pasos explicados en la videoconferencia y resuelve la plantilla. Descarga el libro Restaurante San Gabriel, que se encuentra en los archivos descargables. En este libro, plantilla, sesión 4, o sea, en el que estamos trabajando ahorita, vea la pestaña de Power Query y obtenga un dato externo. ¿Correcto? Vamos a obtener primero un dato externo desde un archivo. Vamos a seleccionar desde Excel y vamos a abrir un cuadro de diálogo donde tendremos que seleccionar la tabla base de datos. ¿Correcto? Bien, entonces les explico cómo es que se extrae un archivo de Power Query. Vamos a ir, obviamente, a la pestaña de Power Query. ¿Cómo se activa esta pestaña? Ya lo expliqué en la sesión número 1. Si ya lo olvidaron, pueden ver el video de la sesión número 1, el video práctico, para que puedan activar esta pestaña del complemento de Power Query. Bien, entonces, aquí tenemos esta parte que dice obtener datos externos. Cuando nosotros queremos obtener datos externos, podemos obtenerlo de diferentes formas, como ya les expliqué en la parte teórica, desde la web, desde un archivo, de una base de datos y de diferentes tipos de orígenes, ¿no? Y para los que no me creían que se puede extraer de Facebook, también se puede extraer desde Facebook, ¿correcto? Obviamente tenemos que iniciar sesión. Bien, nosotros queremos obtenerla desde un archivo de Excel que se encuentra, bueno, entre sus descargas, si es que ya lo descargaron o dependiendo de la carpeta en la que lo hayan guardado. Bien, yo lo tengo en una carpeta que se llama base de datos. Entonces lo que voy a hacer es importar ese archivo para poderlo editar, ¿sí? La edición que vamos a hacer es la siguiente. Primero vamos a eliminar las dos primeras filas que no corresponden a la tabla. Si ustedes han abierto el archivo, tiene como un encabezado primero que es un título grande y eso no es lo que nosotros necesitamos en la tabla de Excel. Entonces lo que queremos hacer es editarlo. Luego vamos a utilizar la primera fila como encabezado. Recuerden que Power Query no determina, del todo cuál es el encabezado de la tabla. Dependiendo de cómo esté guardada, en este caso no está guardado como una tabla. Y mucho menos su primera columna es el encabezado. Entonces, nosotros queremos utilizar el encabezado de la primera columna, disculpen, el encabezado de la tabla, para poderla editar. Luego lo convertimos los datos de columna vendió, que vienen a ser los meseros, a mayúsculas. Queremos que esto que se convierta a letras mayúsculas, toda esa tabla. ¿Bien? Luego dividimos la columna hora de cobro en fechas y horas. Vamos a dividirlo, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos hora de cobro tiene un formato un poco inusual. Eliminamos las columnas de fechas que contienen información relevante, convertimos las columnas precio, costo y propina a formato de moneda, luego cerramos y cargamos en este libro. ¿Podemos realizar más ediciones en la parte práctica? Sí, claro que sí. Puedo realizar algunas ediciones adicionales que quisiera mostrarles. Bien. Lo que quiero es obtener una tabla, una base de datos limpia, modificada, modelada de acuerdo a como yo lo voy a necesitar. Entonces, vamos a ir desde un archivo, vamos a importarlo desde Excel porque es un archivo de Excel que ha sido descargado. Bien, yo lo tengo en una carpeta que se llama base de datos. Automáticamente va a abrir esta parte que dice el cuadro de diálogo como cuando guardamos o extraemos en un archivo.
En este caso, la base de datos que ustedes van a abrir se llama Restaurante San Gabriel. Restaurante San Gabriel es una base de datos que tiene alrededor de más de 2000 filas, ¿sí? Entonces, imagínense editar todo eso en Excel normal. Sería un trabajo tremendo para nosotros y un trabajo tremendo para la máquina. Bien, entonces lo podemos editar de una mejor manera en Power Query. Por eso es importante aprender esta primera parte de los complementos. Cuando nosotros ya esperamos a que cargue la base de datos, vamos a encontrar una carpeta y aquí nos va a extraer todos los o las tablas que reconoce Power Query. En este caso solamente tiene una sola tabla. Si tuviera más de una tabla, va aquí a ponerlo en la lista de tablas. Pero solamente quiero ya esto. Le damos clic aquí y vamos a obtener una vista previa del archivo. Esta pestaña de navegador aparece para cuando extraemos cualquier tipo de tablas, ya sea de web, ya sea de cualquier tipo de origen. Vamos a obtener una vista previa. Bien. Incluso si extraemos datos de web, podemos ver vista previa de la tabla o podemos ver vista previa de la web, tal cual como aparece en la web, que va a ser la siguiente sesión. Bien, entonces si se dan cuenta, yo necesito que esta columna aparezca como encabezado y eliminar estas dos. Necesito eliminar estas fechas que son irrelevantes, separarlas y convertir esto a mayúsculas. ¿Sí? Entonces, esta es una vista previa, no es la vista total. Lo que vamos a hacer ahorita es editarlo. Si ustedes confían directamente en que su tabla que ustedes han extraído es pulcra, es modelada y es tal cual como ustedes la necesitan, nada más le dan clic a cargar, ¿sí? Pero si quieren editarla, le dan clic a editar. No aprieten cargar si es que van a editar. Ese es un error que a veces incluso me ha pasado cuando somos principiantes en esto, cometemos, ¿sí? Le damos clic a cargar y pensamos que lo va a cargar en Power Query. Para editarla, obviamente, vamos a dar clic en editar. Y como les dije, aquí les tiene que abrir un panel muy aparte de Excel, que es el panel de editor de Power Query. Entonces, si se dan cuenta, tiene sus propios pestañas de navegación, tiene sus propias barras de herramientas, ¿sí? Y esto es de lo que les hablaba. Este es la configuración, a ver para que se vea completo, dice, la configuración de la consulta. Aquí aparecen todos los pasos aplicados, ¿correcto? Incluso cuando ustedes hacen un Power Query, lo guardan y lo envían, también aparece esto, ¿sí? Estos pasos aplicados que ustedes han realizado. Entonces, si nosotros queremos eliminar uno de estos pasos aplicados, nosotros lo que podemos hacer es darle clic a el aspa roja que aparece aquí. No vamos a dar control Z, como lo solemos hacer en Excel normal. Bien, entonces lo que queremos inicialmente es eliminar estas dos primeras columnas, que es lo que nosotros no queremos. Queremos que aparezca esta como encabezado. Bien, entonces vamos a ir a inicio y vamos a decir quitar filas, ¿correcto? Le damos clic y vamos a decir disculpen, filas superiores. Si de repente queremos quitar las filas inferiores, podemos hacerlo o quitar filas anteriores, dependiendo de lo que nosotros queramos. En este caso queremos eliminar las dos primeras filas superiores que son irrelevantes, no las necesitamos. Bien, entonces vamos a quitar las filas superiores. Esperamos a que cargue. Y aquí nos aparece un cuadro de diálogo. Especifique cuántas filas desea quitar desde la parte superior. Entonces, esto va a ir contando de arriba hacia abajo el número de filas que queremos eliminar. Como yo quiero eliminar las dos primeras filas, vamos a poner el número 2. Le damos clic a aceptar y automáticamente se pueden borrar. Entonces usted dirá, oye, pero eso lo puedo hacer en Excel, selecciono las dos filas, los borro, listo. Bueno, sí, puedes hacerlo también. Pero aquí podemos hacer cosas mejores. Vamos ahora miren, como ya he quitado las filas superiores quitadas, esto me aparece con pasos aplicados. Si de repente yo quiero eliminarlo, me equivoqué, no fue lo que yo quería, le doy clic a borrar y automáticamente vuelve como estaba antes. Estos tres primeros pasos que dice origen, navegación y tipo cambiado, les recomiendo que no los borren, porque es lo que ya Power Query ya identificó, como cuando ustedes cargan una tabla y ya Power Query automáticamente hizo estos tres pasos, ¿sí? Que son activar el origen,
luego llevarlo a la navegación de datos y luego hacer tipo cambiado, que básicamente es convertir algunos tipos de formatos que él encontró. Por ejemplo, aquí vamos a buscar qué formato encontró y le dio. Bien, en este caso, todos los formatos aquí están como formato de texto. En este caso está como formato de número, formato de texto. Bien, formato de número en este caso, formato de número, formato de número, formato de texto. ¿Correcto? O sea, Power Query identificó que estas columnas son de estos formatos, por eso es que aparece tipo cambiado. Bien, entonces vamos a eliminar otra vez las filas, quitar filas superiores, 2, aceptar. Ahora vamos a utilizar esta primera fila como encabezado, ¿sí? Lo que hacen ustedes en el Excel normal es decir control T, luego aplicamos como tabla, luego le decimos sí, usar la primera fila como encabezado también. Aquí también tenemos esta opción, usar la primera fila como encabezado. Entonces, al darle clic aquí, esto ya pasará a la parte superior a formar parte del encabezado de Excel. Esperamos a que cargue. Bien, y ahora miren, ya está como encabezado de columna. Y aquí se han realizado dos pasos. Primero, se han realizado los encabezados promovidos y luego hay otro tipo cambiado. O sea, Power Query identificó que esta columna es de un formato de número, esta columna es de un formato de fecha, esta columna es de un formato de hora de cobro, o sea, es un formato de hora. Y así sucesivamente para todas las columnas. Power Query también es un programa inteligente, una tecnología inteligente que identifica ciertas cosas implícitas sin que tú se las digas. Hay cosas implícitas y cosas explícitas. Las implícitas son aquellas que identifica el programa sin necesidad de que tú se las digas. Obviamente, implícitamente, ya sabe que todo esto es un texto, entonces toda la columna va a ser un texto. Bien. Ahora vamos a transformar toda la columna de atendió a mayúscula. ¿Correcto? Y no sé, creo que Iván fue que me dijo que su blog Mayos, creo, no funcionaba. Entonces, eh, aún te debo la fórmula, pero también puedes transformarlo en Power Query y transformar todos los textos a mayúsculas. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente manera. Decimos transformar, vamos a transformar, y aquí vamos a poner, ¿ver? Formato. Aquí nos aparecen los formatos que nosotros queremos. Le voy a explicar cada uno. Minúsculas, y lo que hace es cuando tenemos obviamente textos de mayúsculas, lo convierte en minúsculas. Todos. Mayúsculas lo que hace es convertir textos que tienen letras minúsculas, las convierte en mayúsculas. Y poner en mayúscula cada palabra, dependiendo de cómo esté el formato de texto, va a poner ese tipo de mayúscula de acuerdo a cómo lo está ejecutando. Recortar significa que va a recortar los espacios en blancos que se encuentran al inicio o que se encuentran al final de la columna. Cuando nosotros le damos limpiar, va a quitar los caracteres no imprimibles, que en este caso vienen a ser los espacios en blancos que se encuentran al inicio. Por ejemplo, a veces esto tiene y está por aquí el inicio y la letra está por acá. Hay un tremendo espacio en blanco, entonces lo va a limpiar. En este caso lo que nosotros queremos hacer es convertirlo a mayúsculas. ¿Sí? Entonces todos los datos se han convertido a mayúsculas. Bien. Miren, si se dan cuenta, esta es una tabla de varios datos, ¿correcto? O sea, no es una tabla pequeña. Imagínense hacer eso con el Excel normal. Tendríamos que aplicar fórmulas. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es abreviar los datos de tipo a 3 primeras letras. Estas 3 primeras letras, o sea, lo que queremos es que esta sea abreviado. O sea, que en vez de que aparezca bebida, aparezca BEB. Y aparezca comida, aparezca COM, como un texto abreviado nada más. Porque decimos, oh, bueno, se puede entender, no solamente hay dos tipos y es redundante tenerlos completos, dependiendo de cómo tú lo necesites. En este caso estamos hablando de ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir, a ver, uy, creo que se lo hice mal. Bien. Eh, Formato extraer. ¿Correcto? Vamos en este caso a extraer los primeros caracteres.
¿correcto? Los primeros caracteres de este texto vamos a extraerlos con la finalidad de solamente obtener los 3 primeros caracteres que nosotros queramos. En este caso le damos clic aquí. Entonces escriba cuántos caracteres iniciales desea conservar. Como les dije, necesitamos abreviarlo los 3 primeros caracteres. Entonces vamos a poner el número 3, le damos clic a aceptar y listo. Miren, solamente aparece abreviado, ¿correcto? Y estamos trabajando con una columna que contiene más de 2000 datos y lo ha hecho en un tiempo récord. Bien, ahora lo que vamos a hacer es dividir la columna de hora y cobro. O sea, queremos que esta fecha se divida de la columna. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos solamente decirle formato de hora y ya obviamente va a aparecer eso, ¿correcto? Bien, ¿se acuerdan cómo eliminaba lo que hacía? Voy a la aspita y va a regresar al dato anterior. Bien, entonces, yo quiero dividir esta fecha de esta hora. Lo que vamos a hacer es dividir columna por delimitador o por número de caracteres. Si de repente los caracteres que deseamos son constantes, queremos en este caso dividirlo en los 5 primeros caracteres, podemos hacerlo con esta opción, o por un delimitador que nosotros pongamos. En este caso el delimitador va a ser el espacio que hay entre la fecha y la hora. Entonces vamos a abrir aquí por un delimitador, vamos a seleccionar por espacio, bien, y vamos a dar clic en aceptar. Y así es como dividimos esta fecha que es irrelevante, no la necesitábamos, y esta hora de cobro. Entonces, como queremos eliminar esto, vamos a ir a inicio y vamos a quitar columnas. Bien, y ahora, como hasta ahí, bueno, todavía falta convertir las columnas precio, costo y propina a formatos de moneda. Bien, en este caso están como formato de número. Lo que queremos hacer es convertirla a formato de moneda. Vamos a dar control, espacio para seleccionar la columna 1, columna precio, columna costo y columna propina. Vamos a transformar aquí en tipo de datos, vamos a transformarlo a moneda. Bien, entonces ya está transformado en moneda. Si ustedes se darán cuenta, aquí no realizado ningún cambio. Bueno, no, pero cuando ya la carguemos como tabla en Excel, ya nos va a aparecer esto como formato de moneda. Bien, entonces sigamos. Otro paso adicional que le voy a decir es cómo separar las fechas en meses y años. Esto es una fecha de formato de barras, ¿no? Aparece el día, el mes y el año. Pero de repente yo quiero realizar una segmentación de datos en una tabla dinámica y necesito que me aparezca el año, me aparezca el mes. Entonces aquí hay una opción que dice, vamos a agregar, hay dos opciones. Aquí hay una opción que dice fecha, esta opción no, ¿correcto? Vamos a ir a la pestaña de agregar columna. Entonces, mantenemos seleccionada esta columna y vamos a agregar la fecha y vamos a agregar mes primero. Entonces, vamos a poner mes. Si nosotros agregamos mes, nos aparece el número del mes, no nos aparece el nombre del mes. Lo que tenemos que agregar es nombre del mes. ¿Sí? Y si se dan cuenta, dejamos que cargue un momento, va a agregar una columna, creo que se ha agregado al final. Aquí está. La columna nombre del mes, vamos a moverla. Vamos a moverla al costado de la columna de fechas. Y miren, si se dan cuenta, lo que me ha extraído es el nombre del mes de la fecha que tenemos aquí. ¿Sí? Esto es 30 de enero, aquí está enero. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí 21 de abril está abril. Bien. Y también queremos extraer el año. Seleccionamos la columna, vamos a fecha, agregar columna fecha, y vamos a extraer el año. Bien. Y bueno, se agregó al final. Vamos a moverla. Y luego nosotros agregamos aquí y listo. Bien, tenemos el año de la fecha que tenemos en la columna de fechas. Bien, y así podemos crear muchos cambios, podemos modificar nuestra tabla. Entonces, como les digo, lo que hace Power Query es moldear la tabla de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Bien, entonces esto ha sido la introducción, ¿correcto? Vamos a seguir haciendo más modificaciones en las dos sesiones siguientes. ¿Sí? Entonces, esto ha sido la introducción de más o menos cuáles son las cosas que podemos hacer en Power Query. Y si se han dado cuenta, son cosas
increíble. Son cosas que si las hacemos en el Excel normal nos va a demorar tiempo, vamos a tener que realizar un montón de fórmulas y vamos a tener que sobrecargar nuestra máquina y sobrecargar nuestro cerebro. Entonces, lo que podemos hacer con Power Query es muy sencillo, es muy fácil, es muy editable y podemos trabajar con datos sin límites, ¿correcto? Con datos sin límites, o sea, podemos trabajar con miles de filas. En este caso, esta es una columna que contiene, a ver, déjenme ver si es que aparece aquí. Bueno, no aparece. Mal, alrededor de 2000 filas, ¿bien? Ahora ya la tenemos editada, ya queremos verla en nuestro Excel. Lo que vamos a hacer es cerrar y cargar. Si queremos cerrar y cargar con solamente conexión o como una consulta, o sea, no queremos que aparezca como tabla, le damos clic aquí, pero en este caso sí la queremos ver como tabla. Entonces decimos cerrar y cargar y automáticamente tiene que aparecer una nueva hoja en nuestro libro que hemos seleccionado al inicio. Dejamos que cargue un momento y listo. Ya tenemos nuestra tabla de datos modificada, nuestra tabla de datos, nuestra tabla de datos ya bien hecha para poderla analizar o para poderla llevar a Power Pivot o para poder realizar un informe con Power BI. ¿Sí? Miren, se cargaron 30.132 filas. Si descontamos la primera fila, son alrededor de 30.131 filas que tenemos. Imagínense trabajar con esa cantidad de filas. Es totalmente tedioso. Entonces, miren lo que nos ha ahorrado Power Query. Bien. Entonces, esa ha sido la explicación práctica de la introducción de Power Query. Recuerden que pueden utilizarlo para modificar grandes bases de datos, como el ejemplo que les acabo de brindar aquí, y que pueden realizar los cambios y modificaciones que necesiten. Bien, eso ha sido la explicación de la sesión número 4.